Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía. Y a propósito, la economía cubana atraviesa por un momento muy complejo. La convocatoria es a aprovechar nuestros recursos endógenos, a incrementar la producción de bienes y servicios, a exportar, en fin, a hacer todo lo que podamos con el objetivo de salvar nuestro proyecto social. También nos han convocado a corregir distorsiones y sobre este particular conversaremos hoy en este programa. Usted mantenga la sintonía, vamos a un momento de conceptualización y enseguida estamos de vuelta. De acuerdo con la Real Academia Española de la Lengua, distorsión es la acción de torcer o desequilibrar la disposición de figuras en general o de elementos artísticos, o de presentar o interpretar hechos, intenciones, etc., deformándolos de modo intencionado, alteración, deformación, desfiguración. Las distorsiones pueden tener causas físicas, sensoriales o cognitivas, y su correcto diagnóstico y tratamiento son esenciales para prevenir complicaciones. Bien, me acompaña en el programa el máster en ciencia Alexander Brito Brito, presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores en Cienfuegos, y el ingeniero Andrés Martínez Ravelo, profesor de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez. Qué bueno tenerlos a los dos nuevamente en el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Y se impone una primera pregunta, Andrés, y es que cuando hablamos de corregir distorsiones, ¿a qué nos referimos? Bueno, Boris, buenas tardes a ustedes, a todos los televidentes. Yo realmente agradezco la invitación, ¿no? Creo que aquí pudiéramos estar compartiendo con otros compañeros que han estado trabajando este tema, sobre todo de nuestras escuelas políticas, ¿no? Pero bueno, nosotros creo que desde la universidad hemos estado también investigando y quisiéramos aprovechar la oportunidad para decir nuestras consideraciones al respecto, ¿no? Ya te digo, este programa me parece que es muy importante porque puede abierto para que otros compañeros también puedan, así lo hemos visto siempre, ¿no? Para que puedan también expresar sus criterios. Consideramos que la primera distorsión que existe hoy, y un tema que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, recuerdo que en el 2023, como ahorita lo hablábamos con Alexander, el primer ministro hablaba de empezar a corregir distorsiones. Y desde ese momento nos preguntamos, ¿cuáles son las distorsiones? Y yo pienso que lo primero que, como bien decía el concepto, nos hemos apartado o es aquello que nos aparta de un propósito. ¿Y cuál es el propósito? La implementación del modelo económico y social de desarrollo socialista cubano. Es lo primero. Eso es todo lo que se aparte y todo lo que haga que ese modelo no se implemente está distorsionado. Y lo primero, y creo que tenemos que entender qué cosa es el modelo de desarrollo, es decir, el modelo económico y social de desarrollo socialista cubano. Primero lo tenemos que entender todo, conceptualizarlo todo, apropiarnos de él. Lo segundo es conocer que ese modelo, en primer lugar, no es el único que hemos tenido en Cuba. Hemos tenido otros modelos, desde el modelo capitalista a otros modelos que hemos estado transitando durante la economía cubana. Pero ahora apostamos por un modelo que, por cierto, estuvimos desde el 2016 hasta el 2017 conceptualizándolo. Es decir, no es un modelo improvisado. Se conceptualizó. Tuvimos la oportunidad en su momento, incluso con profesores de la Escuela del Partido en el año 2016, previo al Congreso del Partido, previo a su aprobación, de trabajar en esa conceptualización, que fue la que después. Personalmente trabajamos en eso, modestamente, porque creo que hoy sabemos mucho más que en ese momento. Y creo que ahí se conceptualizó y después se llegó al séptimo Congreso del Partido, donde nosotros dijimos, este es el modelo. Un modelo que tiene lineamiento, que tiene principios. En primer lugar, tiene principios, que no son los mismos principios que tiene el modelo capitalista o que tiene otros modelos por los cuales hemos transitado en Cuba. Y ese es el modelo. Modelo que dice un determinado lineamiento, es decir, un grupo importante de lineamientos que implementarlos son los que nos propiciarán desarrollar esa transformación, esa actualización, que por cierto no es un cambio de modelo. Como bien dijo el compañero Raúl, que se lo dijo el compañero Chávez, al comandante Chávez, que Chávez le dijo, bueno, Raúl está apostando por, dice Raúl que están apostando en Cuba por un cambio de modelo. Y Raúl dijo, no estamos apostando por un cambio de modelo, estamos apostando por una actualización del modelo económico cubano.
Entonces digo todo esto, Boris, porque todo lo que se aparte de ese modelo es una distorsión. Entonces yo creo que hoy estamos en una coyuntura. ¿Qué cosa es las distorsiones? Bueno, todas aquellas que violan todo ese principio. Todas las que violan o todas las que no nos permiten, que son desde el punto de vista objetivo. Yo digo que hay un tema que no podemos desconocer, que hemos estado aquí defendiendo siempre en esta tribuna y en toda la vamos a defender, que son más de 6.000 millones de pesos que desde que nacimos en el año 62, personalmente, hemos sido objeto y hemos sido dañados por más de 6.000 millones de dólares a la economía cubana, año 62 hasta la actualidad. Eso es lo primero, pero también hay un grupo de temas subjetivos que hoy le he querido poner otro nombre que no me gusta decirlo, pero son problemas de errores en la conducción de los procesos por parte de los cuadros, que son los que nos han conducido a que ese modelo no se implemente, que va, como bien dice el concepto, desde los temas que son de capacitación, de cognitivo, temas de conocimiento. Por cierto, cuando la historia cubana la escribamos, tendremos que decir qué nos provocó la falta de conocimiento en el momento actual, ¿ya? Con la política de cuadro. Y otro que tienen que ver con, bueno, que se tienen que ralentizar porque quizás no están creadas las condiciones. Raúl dijo, deprisa pero sin pausa. Y resulta que nosotros a veces en algunos temas nos hemos acelerado y nos hemos andado sin estar en las condiciones creadas. Ahora, Andrés, hay algo que decías y es lo que convoca este programa, ¿no? Y hablabas de conocimientos. Yo pienso que en aras de una efectiva comunicación, cuando se estableció este término, esta convocatoria de corregir distorsiones, lo primero que debió haber aparecido era un enunciado, un listado. Estas son las correcciones que debemos corregir. Porque sí, estamos convencidos de que hemos tenido muchos errores. En otros momentos se llamó a la rectificación de errores, se llamó a consolidar, a fortalecer ese modelo que habíamos conceptualizado. Pero supimos de qué estábamos hablando. Y creo que en este minuto, este concepto, esta convocatoria, y doy una opinión muy personal, es un poco etérea, tratándose de que usted lo llama a corregir distorsiones, pero tú no me dices cuáles son las correcciones que yo tengo que erradicar para lograr que entonces el modelo económico cubano se consolide de una buena vez. Un asunto que seguramente se habló en el 9º Congreso de la ANEP, pero antes de llegar ahí, presidente, yo quisiera saber cómo desde la ANEP se maneja, más allá del concepto, sino de la identificación de estas distorsiones para, desde el conocimiento de los economistas, lograr que se entienda de una buena vez que esto lo estamos haciendo mal y hay que corregirlo, esto lo estamos haciendo bien y hay que fortalecerlo. ¿Cómo se maneja esto desde la organización? Bien, muy buenas tardes a todos los amigos y televidentes. Un placer estar acá nuevamente. Y yo quisiera, más que, además de responder tus preguntas, bueno, también dar mi criterio sobre este tema, ¿no? Y en algunos elementos estoy muy de acuerdo con el profesor. Aquí se trabajó durante varios tiempos, desde el 2011 hacia acá. Se hizo un trabajo de levantamiento, de intercambio, de participación del pueblo en todo el levantamiento de los lineamientos y todo el modelo de conceptualización, es decir, la conceptualización del modelo. Y yo creo que se hizo incluso procesos de consulta masivos a los sindicatos, a los núcleos del partido. Y yo creo que eso es un proceso que enriqueció aún más este modelo, desde su inicio hasta su aprobación en el 7º Congreso del partido, y después sus actualizaciones continuamente. Y quiero dar mi criterio a partir de la conceptualización que también se dio al inicio del programa, ¿no? De que ¿dónde van las distorsiones? Si las distorsiones van fundamentalmente hacia lo que tú proyectaste en esos lineamientos y en esa conceptualización del modelo, y cuál es la realidad que está sucediendo hoy y que estamos enfrentando hoy. Y ahí es importante ver, entonces, cómo medir lo que tú querías hacer y lo que realmente está sucediendo. Pongamos ejemplos, no sé, te puedo estar poniendo ejemplos como el tema de la exportación. Cuánto tú querías que exportaran
y cuánto se está exportando, cuánto avance se quería obtener del tema de bancarización, cuánto se ha logrado, cuántos actores económicos se aprobaron esa conceptualización en ese momento, que después se aprobaron en nuestra Constitución, cuántos hay hoy, tanto del sector estatal y del sector estatal, y por qué hay esa distorsión en el sector estatal y por qué no. Es decir, cuál es la capacidad que se le quería dar a los municipios y cuál es la que tiene hoy, cuáles son las competencias realmente que tienen los municipios hoy, cuál es la alineación que tiene hoy las estrategias de desarrollo de los municipios con el plan de desarrollo nacional. Es decir, hay un conjunto de elementos por dentro de esas proyecciones que te van identificando, digamos, cuánto se ha avanzado realmente y cuánto se ha ido derecho y cuánto no. Es decir, las distorsiones van encaminadas fundamentalmente a definir cuánto se ha transformado, cuánto se ha logrado, digamos, avanzar en la actualización de ese modelo, que vuelvo a repetir en este programa, que por primera vez en este Congreso de los Economistas se habla de la conceptualización de transformar el modelo económico. Sí, presidente y Andrés, yo insisto, porque estamos llamados, en los últimos tiempos la convocatoria ha sido a ser transparentes. A ser transparentes en cuanto a la información que se debe dar al pueblo. Involucrar al pueblo en todos estos procesos. Y no hacemos nada realmente con que los economistas estén convencidos de cuáles son esas distorsiones, de por dónde ir para resolver esas distorsiones y asesorar. Yo creo que si no se está haciendo, creo que es un gran error. Los gobiernos en este minuto tienen que estar asesorados por economistas con conocimiento de causa, porque nuestro principal problema, y de ahí se derivan el resto de las dificultades, está precisamente en la economía. Entonces, ese proceso tan transparente que debió ser, vuelvo a decir, se trata de un criterio personal, que debió ser con esa transparencia de participación popular para decir qué considero yo, como ciudadano de este país, que hay una distorsión. Ese proceso no creo que se haya hecho, ¿no? Se ha convertido esta frase precisamente en eso, en una frase, en una convocatoria que pudiera tener identidad para decisores, para economistas, pero para el hombre y la mujer común de este pueblo es sencillamente otra frase. ¿Qué considera usted, profesor? A ver, yo creo que para nada hemos estado en contradicción con lo que decía Alexander, ¿no? Precisamente lo que acaba de decir Alexander enriquece lo que nosotros estábamos tratando de explicar. Por ejemplo, nosotros, y coincido con usted también, con usted, creo que nosotros en primer lugar una distorsión que tiene que ver con el sistema empresarial. Nosotros apostamos con empresas, dice el ordenamiento de la política económica y social del partido, y dice nuestro modelo que la empresa estatal socialista seguirá siendo la que más riquezas aporte y la que mueve la economía, y los otros son actores complementarios. Eso no está ocurriendo en la vida real. Es una gran distorsión. ¿Por qué ocurre? Bueno, pero se aparta del modelo. Es lo primero que pasa, que tenemos que reconocer que eso es un error del modelo, no del modelo, sino de la forma en que lo venimos implementando. ¿Por qué? Por problemas cognitivos. ¿Cognitivo qué? A la hora de aprobar. Raúl dijo que era sin prisa pero sin pausa. Y sin embargo, se reconoce que después aprobamos una cantidad de empresas sin regulaciones. Entonces después, bueno, aparece un problema. Vamos a resolver el problema de las regulaciones para el tema del sector privado. ¿Entiendes? Eso es un problema. Pero el problema es que nos apartamos del modelo. Entonces tenemos una empresa estatal socialista en desigualdad de condiciones con la empresa privada. Por cierto, soy defensor de la empresa privada. Creo que de los que más defiende que en estos momentos en Cuba tiene que existir y tiene que estar de manera paralela la empresa privada con la empresa estatal socialista, soy yo. Personalmente estoy dando un criterio, ¿no? Porque a veces nos han atacado porque damos un criterio, pero lo que está mal está mal. Y si no se critica, no se resuelve. Como mismo digo que la empresa estatal socialista no acaba de resolver los problemas que tiene. ¿Me entiendes? Y no acaba de resolver los problemas de que hoy nosotros tenemos empresas que hoy se apropian de una cantidad de recursos y de riqueza que son de todo el pueblo, porque esas son empresas que son de todo el pueblo. Entonces, otra distorsión que nosotros no hemos entendido, qué cosa es la propiedad. Y que existe 7 tipos de propiedad en Cuba, empezando por la propiedad
de todo el pueblo, es decir, propiedad socialista de todo el pueblo, coma, donde el Estado es su representante. Entonces, yo creo que eso es un tema, tenemos que entender que es propiedad socialista de todo el pueblo. De todo el pueblo. Y cuando digo eso, la gran empresa es de todo el pueblo. Entonces no puede ser que nosotros nos repartamos un grupo de riquezas allí y todo el pueblo o el resto del pueblo a veces tenga, como por ejemplo, un grupo jubilado que no se le puede incrementar la pensión porque no hay la riqueza suficiente para eso. Y bueno, ¿cómo estamos repartiendo aquí si está todo el pueblo? Yo creo que va empezando por ahí. Y lo otro, la empresa privada. Nosotros hemos estado con irregularidades con la empresa privada y entonces hemos estado admitiendo determinados temas que son de la empresa privada sin regulaciones. Sin regulaciones. ¿De qué? Del entorno en que ellas conviven. ¿En qué entorno convive la empresa privada? Fundamentalmente en el Estado capitalista. Por tanto, nosotros tenemos que apropiarnos de ahí las herramientas de manera dialéctica y apropiarnos y ponerlo en el modelo que estamos construyendo. Que dice que, y vuelvo a, es otra excepción, que la planificación seguirá siendo la herramienta fundamental para dirigir la economía sin desconocer el mercado. Y que el mercado es objetivo. Yo pregunto, y he preguntado a algunos cuadros, para ustedes, ¿qué cosa es el mercado? Bueno, muy pocos han podido contestar. ¿Qué cosa es? Y volamos el tema de la oferta y la demanda. ¿Qué cosa es la oferta y la demanda? Bueno, ahí empezamos a teorizar. Por tanto, si nosotros hemos reconocido ya en los lineamientos y en el modelo que existe la planificación y que existe el mercado, tenemos que estudiar el mercado. Entonces, tenemos una distorsión tremenda. Y existe un mercado hoy que es un mercado, y lo digo así, es un mercado especulativo. No es un mercado competitivo, no es un mercado monopólico, es un mercado especulativo a partir de la cantidad de irregulaciones o de irregularidades que tiene eso. Por tanto, yo creo, Boris, que es lo que decía Alexander, el tema de los municipios, la municipalidad, vamos de apropiarnos de todas las facultades que se le dan al municipio, pero también los gobiernos provinciales se abrogan y todavía tienen, pobrecito, no se le puede dar el combustible, no se le puede dar la arena, no se le puede dar el cemento, no se le puede dar la arena, la piedra, porque todavía no. Hermano, si la planificación no tiene un nivel de actividad que fue aprobado para el municipio de Cruces para hacer un grupo de cosas, bueno, vamos a darle ahí, porque el gobierno provincial no tiene facultades para llevar acciones ejecutivas en la Constitución de la República de Cuba. Andrés, le propongo, hagamos una pausa. Correcto. Hagamos una pausa para continuar No, nosotros yo creo que el tema con está el en diálogo. que es un tema bien... Sí, es un tema que incluso despierta muchos apasionamientos, sobre todo cuando se trata de dos economistas. Y yo quiero insistir en algo, y es precisamente a partir de todo esto que usted dice y que acaba de confirmarnos, y quiero insistir con el presidente cuánto contribuye a la ANEC desde sus conocimientos, desde esa apropiación de la economía, para que entonces esta distorsión de no saber de economía, ¿cómo la vamos a corregir? Usted mantenga la sintonía, enseguida estamos de vuelta. La distorsión de la realidad es un fenómeno psicológico en el cual la percepción de una persona sobre su entorno, situaciones o incluso sobre sí misma se desvía significativamente de la realidad objetiva. Como sinónimo aparecen en el diccionario términos como desfigurar, deformar, cambiar, retorcer. Pero, ¿qué es la distorsión de la realidad? La distorsión de la realidad es una construcción consciente o inconsciente de un suceso en el que se participa de forma directa o indirecta. De acuerdo a la idea que se forme de la situación, puede generar resultados injustificados en el sujeto objeto de dicho trastorno. Retomamos el tema que nos ocupa, corregir distorsiones, un término muy escuchado por estos tiempos y que estamos tratando en el programa de hoy de llegar a, yo no diría un consenso, diría mejor a interpretar este término y cómo lograr que usted y yo, que no somos economistas, pues logremos incorporarnos, logremos sumarnos con todas nuestras fuerzas a corregir distorsiones para resolver de una buena vez los problemas económicos que son la base de la situación que hoy afrontamos en el país. Y le hacía una pregunta al presidente antes de esta pausa, y era en cuanto a cómo desde la ANEC se propicia
que haya un conocimiento, y ahora digo que no de las distorsiones que debemos corregir, sino de todos esos procesos que evidentemente no se han cumplido por desconocimiento, por malas decisiones, y ahí va el desconocimiento, y que se pueden convertir precisamente en una de estas distorsiones. Bien, es importante aclarar antes de responderte esa pregunta, y es que hay algo importante. Las distorsiones no son un invento cubano. En todo proceso de transformación, en todo proceso de cambio, siempre hay resultados que difieren de lo que se planifica. Por tanto, no se piense que es un error cubano. No, la vida es un constante aprendizaje. Es importante aclarar eso. Y en todos los países hay distorsiones a partir de todas las políticas que se vayan a implementar. Una cosa es con guitarra y otra con violín. Y entonces es importante que eso se conozca. La ANE, por supuesto, en el Congreso tuvo una participación, tuvo un espacio al tema del programa de distorsiones, y estuvo dirigido fundamentalmente a 4 elementos fundamentales. Primero, el tema de la estabilización macroeconómica del país. Y ahí un grupo, digamos, consolidado de economistas emitieron criterios sobre un conjunto de aspectos de los cuales hemos intercambiado aquí, que no voy a reiterar. Otro elemento importante es el tema de del incremento, y el rescate de la producción agrícola y azucarera. Fue otro elemento, y creo que es algo que también se tiene que seguir, digamos, afinando el tiro en este caso, porque hay una gran cantidad de propuestas en este sentido. Otro elemento importante es el tema de los flujos de financiamiento, los mecanismos de financiamiento. Y ahí se habló de tasa cambiaria, de flujos de financiamiento, de los esquemas de financiamiento que se están utilizando, del tema de llegar a la dolarización de la economía. Fue otro elemento importante que se vio. Y un cuarto elemento que se vio con fuerza también fue el tema de fortalecer la contabilidad en nuestras empresas. Y que hay un acuerdo del Consejo de Ministros 9041 del 2021 que está definido en eso, y donde la ANE tiene una participación importante. ¿Y cuál es la participación de la ANE fundamentalmente en esto? Y tú ahorita lo mencionabas conjuntamente con Andrés, y es en el tema cognoscitivo. Si nosotros tenemos que buscar que los actores económicos nuestros, todos esos actores que participan y que componen nuestro ecosistema económico-territorial, tengan un mismo lenguaje, tengan un mismo, digamos, una misma visión del fenómeno. Te pongo un ejemplo bien claro. Las personas tienen la obligación de comprar sus productos y alimentos y toda una serie de necesidades que tienen para sus hogares. Y sus salarios, sus remuneraciones los reciben por tarjeta. Pero el vendedor no quiere. Está haciendo rechazo porque no sabe los beneficios que tiene, porque no está implicado con la capacidad y el conocimiento de cuánto puede estar aportando a la sociedad, de cuánto puede estar involucrando y cuál es su participación en el modelo, y por tanto hace rehúso a que suceda a plenitud el tema de la bancarización. Y eso parte fundamentalmente de la capacidad de conocimiento que tiene el ser para conocer y enfrentar los fenómenos que le rodean. Y eso es importante que se conozca. Si nosotros tenemos que buscar la manera que desde la ANE transformar y fortalecer la educación y la comunicación económica de nuestra población. Mientras más sepa de economía nuestra familia, mejor sabrá aprovechar sus recursos. Mientras más sepa de economía nuestros actores económicos, pues mejor hará gestión de sus recursos y de su negocio. ¿En función de quién? Del bienestar, porque Andrés decía algo importante, él es un actor privado, pero está en un modelo socialista. Me queda poquísimo tiempo me queda de programa, y hay algo que no puedo dejar de decir, y es que de economía sabemos todos, porque en la casa usted sabe cuánto ingresa y cuánto puede gastar. La cuenta del bodeguero, ¿verdad? La famosa cuenta del bodeguero. Usted me dice que no, bueno, pues... La economía no es 2 más 2. Lleva otros análisis. Así mismo, a ver, hice casi con una provocación, y por supuesto este programa tendremos que darle continuidad porque el tiempo no nos alcanza para un grupo de definiciones en cuanto a saber cómo
cómo corregir esas distorsiones y cómo salvar una economía que está en franca crisis. Andrés, son suyos los minutos finales. Yo quisiera que usted me dejara algo para un próximo encuentro, pero estamos realmente en este proceso trabajando para corregir esas distorsiones. Yo creo que en primer lugar existe un programa de gobierno que se llevó allá a la asamblea de la ANEC, al Congreso de la ANEC, y se discutió con los economistas. Yo lo que sí creo que tenemos que apropiarnos de ese programa de gobierno, tanto desde la ANEC, porque el programa es de gobierno, y entonces yo creo que los aliados tienen que ser con la ANEC, y yo creo que ahí está la ANEC, y bueno, el programa es de gobierno, la ANEC echa para acá y vamos a echarle juntos el programa de gobierno, creando capacidades para que la gente pueda multiplicar en los temas, creando cultura económica y sobre todo identificando qué es lo que está mal. Bueno, ya me acaban de dar el cero. Yo creo que sí, que realmente hay que identificar qué es lo que está mal para poder nosotros este proceso de corregir distorsiones, hacerlo real, hacer lo que usted y yo comprendamos de qué se trata y cómo lograr entre todos que la economía cubana pues realmente dé el salto necesario para salir de todos estos problemas que tenemos, que también será con pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Muchísimas gracias. Ya saben, tenemos el compromiso de volver sobre el tema. Vamos a ver cómo nos acotejamos. Usted ya sabe, muchísimas gracias por habernos acompañado. Cada martes a las 4:30 de la tarde estamos por Perla Visión para hablar de su economía. Buen resto de jornada.